Hay secretos que la historia intentó enterrar, no en bóvedas cerradas ni en archivos prohibidos, sino a plena vista, ocultos detrás de consignas que nos enseñaron a admirar, ocultos detrás de ideales que suenan demasiado hermosos como para cuestionarlos. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la Revolución Francesa estuviera incompleto? ¿Y si los gritos de libertad fueran solo la superficie de un colapso mucho más oscuro? ¿Y si la guillotina no hubiera nacido solo de la ira, sino de la deuda? Esta no es la historia de héroes marchando hacia la libertad. Es la historia de arcas vacías, libros contables en silencio y una economía que se pudría desde adentro, mucho antes de que se lanzara la primera piedra contra la Bastilla. Francia. Finales del siglo XVIII. Un reino que deslumbraba al mundo. Versalles brillaba como un espejismo de oro y espejos. Las arañas iluminaban la noche. La seda rozaba los suelos de mármol. La música flotaba por salones interminables, donde el tiempo parecía suspendido. Para el mundo exterior, Francia era cultura, refinamiento, ilustración, y en el centro de este universo se alzaba un mito sencillo, que la Revolución Francesa era inevitable, que fue el levantamiento justo de los pobres contra los caprichos crueles de un rey decadente, que la libertad, la igualdad y la fraternidad brotaron de manera natural de los corazones de los oprimidos. Es una historia reconfortante, y es peligrosamente incompleta, porque las revoluciones no nacen solo de la filosofía, nacen cuando los números dejan de cuadrar. Detrás de las cortinas de terciopelo de Versalles, algo se estaba rompiendo en silencio, metódicamente, de forma irreversible. Francia estaba en bancarrota, no de manera metafórica, no, en un futuro lejano. Estaba en bancarrota en el sentido frío y matemático de la palabra. En la década de 1780, el Estado francés se ahogaba en deudas. Deudas acumuladas, no por pereza, sino por ambición. Décadas de guerra. La Guerra de Sucesión Austríaca, la Guerra de los 7 Años y finalmente, la Revolución Americana, financiada irónicamente por Francia, para debilitar a Gran Bretaña y difundir la libertad en el extranjero. Cada victoria costaba oro, cada derrota costaba aún más. Solo los intereses consumían más de la mitad del presupuesto real. Imagina un reino donde cada segunda moneda recaudada desaparecía inmediatamente en manos de los acreedores, donde los impuestos ya no financiaban caminos, alimentos ni estabilidad, sino que solo aplazaban el colapso. Y aún así, Versalles no se detenía. Luis XVI no era el monstruo que la historia suele pintar. Era indeciso, cauteloso, casi dolorosamente común. Un hombre atrapado en un sistema más antiguo y más pesado que él mismo. Un sistema que exigía espectáculo, incluso mientras se desangraba. María Antonieta se convirtió en el símbolo del exceso, pero los símbolos son más fáciles que los sistemas. Sus vestidos no arruinaron a Francia la estructura. Sí, para comprender esa estructura, debemos abandonar el palacio y caminar por las frías calles de París. Imagina a un panadero al amanecer. El polvo de harina se le pega a las manos. El horno está frío porque la leña es demasiado cara. Afuera, una fila se forma incluso antes de que las puertas se abran. El pan no es un lujo, es vida. En la década de 1780, el pan consumía hasta el 80% del ingreso de un trabajador. Una sola mala cosecha podía significar hambre. 2 podían significar muerte. Y entonces llegaron los inviernos, uno de los más fríos en décadas. Los ríos se congelaron, los molinos se detuvieron, las cosechas fracasaron, los precios del pan se dispararon. Los pobres no se rebelaron de inmediato, esperaron, resistieron, rezaron. Mientras tanto, por encima de ellos, el sistema permanecía congelado en el privilegio. La estructura fiscal de Francia era grotescamente desigual. El clero y la nobleza, menos del 2% de la población,
pagaban casi nada. La carga recaía sobre el tercer estado en campesinos, obreros, comerciantes, abogados, médicos, las personas que lo producían todo, pagaban la taille, la gabela, el diezmo, impuestos sobre impuestos, tasas, sobre tasas, y aún así, no era suficiente. Dentro de las oficinas del gobierno, hombres susurraban sobre libros contables. Dedos manchados de tinta seguían cifras que se negaban a cooperar. Ministros de finanzas iban y venían, Turgot, Necker, Calhoun, cada uno prometiendo reformas, cada uno chocando contra el mismo muro inamovible, el privilegio. Todo intento de grabar a la élite rica era bloqueado, no por el rey, sino por la propia nobleza, a través de los parlamentos y la obstrucción legal. El Estado estaba atrapado a pedir prestado más, o colapsar. Así que Francia pidió prestado a banqueros de París, a financieros de Ginebra, a acreedores extranjeros que olían la sangre en el agua. En 1788, la corona ya no podía pagar sus deudas, ni mañana, ni el mes siguiente, ni nunca. Y así, en la desesperación, Luis XVI hizo algo que ningún rey había hecho en 175 años. Convocó a los Estados Generales. Se suponía que sería una reunión financiera, una solución técnica, una negociación sobre impuestos. En cambio, se convirtió en un terremoto político. Por primera vez, el tercer estado vio de cerca la maquinaria del poder y comprendió cuán amañada estaba. Eran la mayoría, pero su voto valía lo mismo que el del clero y la nobleza. Un estado, un voto en dos estados privilegiados. Una mayoría oprimida. La matemática era cruelmente simple, y esta vez los números importaban. En salas frías llenas de murmullos y humo de velas, abogados y panfletistas comenzaron a hablar un lenguaje peligroso. No de rebelión, sino de contabilidad. ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Quién decide? Esto no era furia de la multitud, era conciencia económica. En junio de 1789, el tercer estado se separó. Se llamó a sí mismo Asamblea Nacional, no porque deseara el caos, sino porque el viejo sistema ya no podía resolver sus propias ecuaciones. Afuera, los rumores se propagaban más rápido que los hechos. Acaparadores y grano, conspiraciones aristocráticas, ejércitos extranjeros. El miedo es inflación para la mente. El 14 de julio, cayó la Bastilla. No porque estuviera llena de prisioneros, sino porque estaba llena de pólvora. El poder, como el dinero, fluye hacia donde se lo toma. En este punto, la historia suele acelerarse, pero no lo haremos, porque las revoluciones no son solo momentos, son procesos. Y los procesos tienen costos. El nuevo gobierno revolucionario heredó un estado en bancarrota, sin oro, sin crédito, sin confianza. Necesitaban dinero. Así que hicieron algo radical. Nacionalizaron las tierras de la iglesia. Casi el 10% de toda la propiedad en Francia, a menos, y las usaron para respaldar una nueva moneda. El asignado al principio funcionó. El papel moneda circuló. Los mercados respiraron de nuevo. La revolución parecía salvada. Pero el papel es frágil y la confianza es finita. El gobierno imprimió más y más y más. Para 1793, la inflación devoraba los salarios. Los precios del pan volvieron a dispararse. Los pobres, antes campeones de la revolución, se sintieron traicionados. El pánico económico engendra extremismo político. Controles de precios, leyes contra el acaparamiento en acusaciones, informantes. Y entonces, el terror. La guillotina no fue solo un arma ideológica. Fue un arma de control durante la caída libre económica. Comerciantes ejecutados por especulación, campesinos por ocultar grano, políticos por dudar en la revolución, comenzó a devorarse a sí misma, porque la economía que la sostenía
seguía rota. Y sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve incómoda. El antiguo régimen era injusto. El nuevo régimen fue brutal, pero ambos estuvieron moldeados por la misma fuerza invisible: el colapso financiero. Historiadores posteriores lo confirmarían mediante registros fiscales, calendarios de deuda, correspondencia entre ministros, archivos bancarios, índices de precios y rendimientos de grano. La revolución no comenzó porque la gente leyera a Rousseau. Leyeron a Rousseau porque tenían hambre. Anchis y continuar. Si valoras historias históricas que van más allá de las consignas, que exploran las fuerzas que hay debajo de los acontecimientos, considera suscribirte. Estas historias no son rápidas, no son reconfortantes, pero importan, porque esta historia no terminó en 1799. La Revolución Francesa reconfiguró la relación del mundo moderno con la deuda, los impuestos y el Estado. Bancos centrales, deuda nacional, papel moneda, respaldado por promesas. Vivimos dentro de sistemas nacidos de ese colapso. Y la pregunta sigue sin resolverse: ¿cuánta desigualdad puede soportar una economía antes de que la ideología se convierta en violencia? ¿Cuánto tiempo pueden los gobiernos endeudarse antes de que se agote la confianza? Y cuando llega el colapso, ¿quién paga el precio? La historia no susurra respuestas, espera a que notemos el patrón. Así que pregúntate, Anne, si la Revolución Francesa fue impulsada por la economía. ¿Qué revoluciones se están financiando hoy? ¿Qué deudas se esconden detrás de las consignas? Y cuando los números finalmente dejan de funcionar, ¿a quién culpará la historia después?